como la construcción, la hotelería, la tasa de ocupación de los hoteles, que es, digamos, el indicador el líder a través del cual se mide el valor agregado en una actividad específica. En cuentas nacionales hay indicadores específicos que son utilizados para derivar a partir del comportamiento de ellos el valor agregado en una actividad específica. Entonces, hay, repito, datos más que suficientes para suponer, vamos a esperar por supuesto a que salgan los cálculos finales, pero suponemos, hay evidencias suficientes que permiten apoyar o plantear la hipótesis de que en el segundo trimestre el crecimiento, si no se mantuvo en el mismo, si no se aceleró, por lo menos se mantuvo en el mismo nivel que el que se observó, que el que se registró en el primer trimestre. Quiero hacerte una pregunta relacionada con eso mismo, Rolando. En el primer informe del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ese organismo, recuerdo que la tasa de crecimiento que pronosticó para el 2010 fue una tasa que luego fue modificada e incrementada en uno de los últimos informes de ese organismo, después de la segunda evaluación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Grosso modo, ¿cuáles serían las razones por las cuales el Fondo Monetario varió hacia al alza estas proyecciones de crecimiento de la economía dominicana? Mira, siempre ese es un problema que hay que resolver cuando se está negociando con el fondo. En este caso, la segunda carta de intención de este acuerdo, el fondo desde la primera carta de intención tenía un pronóstico de un 3.5 para todo el 2010. Pero cuando se sientan los técnicos del fondo y los del Banco Central a negociar el texto de la segunda carta de intención, ahí vienen entonces las dificultades, porque el fondo normalmente adopta una posición más pesimista, más conservadora, y siempre se quiere ir por debajo de lo que realmente están señalando las tendencias de los principales indicadores líderes o indicadores adelantados, como se le llama. Pero en este caso, después de ello ver la realidad del 7.5 del primer trimestre, pues que fue aceptado por claro, porque eso es auditable. Algo que quizás complemente lo que tú planteabas en el segmento anterior, Luis, es que las estadísticas que publica el Banco Central son auditables, como lo son los estados financieros de una empresa o de una entidad financiera. ¿Qué significa que es auditable? Que lo que dice esa cuenta puede ir una persona, un auditor en este caso, a verificar que lo que se dice ahí tiene un sustento. Búscame los datos, tú tienes aquí una cuenta por cobrar de 100. ¿Quién es que te lo debe? Dame las facturas. Eso es lo que hace un auditor. Las estadísticas económicas también son auditables, como lo son los estados financieros. Entonces yo creo que ese es un elemento muy importante que mucha gente no toma en cuenta. El Fondo Monetario Internacional ve la realidad y en este caso decidió que un 3.5 era una cosa realmente no sostenible, en términos, digamos, no consistente con la realidad económica que estaba viviendo el país, y en su carta de intención, o en nuestra carta de intención, porque es conjunta, se decidió poner un 5%, aunque en el Banco Central nosotros creemos que el crecimiento realmente que se va a registrar durante todo el año podría estar muy por encima de un 5%. Entre un 7 y un 8% había pronosticado el gobernador hace unos meses. Yo creo que esa es una cifra, de acuerdo a lo que ha ocurrido en el primer semestre del año, es una cifra que no está lejos de la realidad. Pero vamos a hacer una pausa. Antes de llegar a la pausa, la inflación proyectada para este año. Entre 6 y 7, según también el programa. Monetario. Estaría casi parejo entonces el crecimiento. Y es un punto muy importante porque se relaciona con el crecimiento. Entonces hablamos en el siguiente segmento sobre el tema.
Bien, amigos, continuamos esta noche hablando con Rolando Reyes para que nos instruya, para que nos dé más o menos una idea de cómo viene el desarrollo, el crecimiento y el desarrollo económico de la República Dominicana. Y se queda pendiente que hablemos de la inflación proyectada para el año 2010 que tenemos y su relación con el crecimiento. Y su relación con el crecimiento económico. Rolando. Ese es un punto muy importante porque hay que partir de que el Banco Central tiene como principal objetivo mantener ciertos niveles de inflación. Se dice el control de la inflación es el objetivo del Banco Central. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando una economía está en crecimiento, hay un límite a ese crecimiento, que es lo que se llama el PIB potencial, del cual nosotros hemos hablado mucho, en el Banco Central hemos analizado, hemos tratado de determinar en qué momento, que es el punto crucial, una economía llega al PIB potencial. Es decir, es muy fácil de entender, es la capacidad productiva máxima que puede tener una empresa, un sector productivo o una economía. En un periodo. Exactamente, tú tienes en tu casa una fábrica o tú tienes un cultivo. Bueno, pues la cantidad que tú puedes cultivar, cualquiera que sea el cultivo, depende de la cantidad de tierra que tú tienes disponible y de la cantidad de trabajadores. Cuando tú tienes toda la tierra utilizada y todos los trabajadores disponibles que hay para producir en esa cantidad de tierra, tú llegaste a tu producción potencial. Entonces no puedes producir más de ahí. Si tú sigues estimulando la economía por el lado del gasto, la gente va a demandar, porque va a tener poder adquisitivo, una cantidad mayor de bienes y servicios que lo que tú estás produciendo. Y cuando eso sucede, aparece entonces el fenómeno inflacionario. Estamos hablando del gasto público, ¿no? Y el privado también, porque los dos influyen en la demanda. Digamos, el concepto del PIB potencial aplica tanto al público como al privado. Ahora bien, el tema es, queridos amigos, que no es posible determinar fácilmente cuándo una economía llegó al PIB potencial, aunque sabemos que hay un indicador a partir de lo que acabamos de plantear, que es el fenómeno inflacionario. Mientras la inflación esté en unos niveles, digamos, aceptables, por ejemplo, el programa monetario del Banco Central la tiene proyectada en un rango de entre 6 y 7%. Mientras esa inflación no supere esos límites, el Banco Central podría asumir que todavía la economía no ha llegado al PIB potencial. En este caso, Rolando, estamos hablando de el nivel en el cual o hasta el cual puede crecer la economía en un ambiente de estabilidad de precios. Exactamente, ese es el concepto. Pleno empleo en la teoría keynesiana, pleno uso de la capacidad productiva, porcentaje de la capacidad productiva que se está utilizando, el 100%. Es el concepto. Ahora bien, hay un punto aquí que es crucial. Si la economía ahora mismo está creciendo al ritmo del 7 o del 8%, eso no quiere decir que se esté sobrecalentando. Un término que también se utiliza mucho en el argot macroeconómico del sobrecalentamiento. Cuando hay un sobrecalentamiento, hay inflación. Que es cuando la economía está creciendo por encima de su potencial. O el gasto que se está haciendo, el gasto agregado total que se está haciendo en la economía es mayor que la capacidad productiva que tiene la economía. Ahí aparece la inflación. Podría haber un descontrol de la inflación. Pero es que hay varios puntos importantes aquí. Es que hay que diferenciar lo que es el nivel de la producción de la tasa de crecimiento de esa producción.